ponen de acuerdo los aparatos. Por las dos, este es el curso de evolución. Bienvenidos. Les voy a pedir lo siguiente, cuestiones organizativas. Les pido que para el miércoles verifiquen que están inscritos, que la inscripción está acá en facultad, porque gente viene de otras facultades y a veces no nos llegan las inscripciones, nos llegan tarde, o se da por asumido que, por ejemplo, sin nombrar ninguna facultad, si ustedes se inscribieron en Humanidades y Ciencias, milagrosamente acá nos enteramos y tenemos un grupo de práctica. ¿Está bien? Entonces, en general les voy a pedir que verifiquen que están inscritos y que tienen un grupo de práctico asignado. Por supuesto que ese grupo de práctico lo habrán elegido ustedes y por lo tanto el horario resulta razonable. Quiero saber, ya de entrada, si hay gente que tiene una inscripción, pero que marcó un grupo de práctico y sabe que no puede, simplemente que no le quedaba ninguna alternativa. ¿Hay alguien que ya tenga esa dificultad? ¿Tú? ¿En qué grupo estás? Uno de la tarde. Sí. ¿Y qué problema tenés para horario? Bueno, tendría que darle de día, seguramente una constante de trabajo o algo así, y buscar hacer un cambio. ¿Sí? Y si están saturados los grupos, trataremos de buscar una solución. Más en general, si tienen problemas de este estilo, les pido primero que consigan su objetivo de trabajo y que no sea hecho por una tía o algo así, ¿sabes? Y que vengan lo antes posible. Es muy difícil arreglar 150 personas de 10 grupos de práctico. Nosotros insistimos en tener grupos más bien chicos para poder trabajar, que se parezca un práctico, pero es enormemente difícil hacer arreglos después y empezar a rotar lugares. Y vamos a ser estrictos con el lugar de prácticos para cumplir con la idea de que sean realmente prácticos y grupos, ¿de acuerdo? Conjunto de actividades que si bien tiene una parte personal, también hay una parte de trabajo grupal que tiene que mantenerse a lo largo del semestre, ¿de acuerdo? Quiere decir que les pido como primerísima medida que verifiquen su situación y que si hay cualquier dificultad la manifiesten primero en Medellín, así no con nosotros. ¿Sí? Por razones, los crípticos también, los únicos casos que contemplamos en primer lugar son de razones laborales. ¿Sí? Después, a veces hay posibilidades de entre ustedes mismos hacer algunas rotaciones. O sea, que ustedes se consigan un trueque y los trueques no son una forma sencilla para nosotros de ayudar las cosas. ¿Sí? El trueque implica que dos personas se ponen de acuerdo y nos lo comunican. Obviamente que empiezan a rotar entre los grupos y que no se arregle con alguien porque eso no resulta funcionar. ¿Entendido? Bueno, no sé qué está pasando con la idea. Organizativas y prácticas, y después hacemos un corte y hay un grupo de tecnología, porque si no, no va a funcionar. Les decía que tenemos 10 grupos de prácticos y voy a explicarles un poco cuáles son los requisitos del curso para que tengan y la dinámica para que vayan preparándose en función de eso. En primer lugar, como ustedes saben, un reglamento que no comparto pero que acato, los teóricos no son obligatorios, la asistencia a los teóricos. ¿Sí? Los prácticos sí son obligatorios y vamos a ser, como decía, bastante estrictos en el control de asistencia y de participación en los grupos que les corresponden. Asociado a los prácticos hay un conjunto de requisitos que se van a desarrollar durante el semestre que es importante que ustedes tengan en cuenta. En primer lugar, hay un calendario de prácticos que va a estar en la página el próximo miércoles, porque los prácticos no ocurren todas las semanas, ¿de acuerdo? Son, empezando la semana que viene, casi todas las semanas, pero no todas. Están acompasados al teórico y hay algunas semanas en que no hay caso. En general tratamos de evitar algunas semanas en las cuales hay un feriado, un viernes, cosas así, por eso nos compagina varios del grupo de prácticos y nos complica el calendario. ¿De acuerdo? En segundo lugar, asociado a los prácticos hay un conjunto de lecturas que van paralelas al teórico
y cada práctica comienza con un pequeño control de la lectura. Y uno de los requisitos para ganar el curso es aprobar una fracción importante de esos controles de lectura. Son controles relativamente sencillos que intentan básicamente asegurarnos que ustedes hayan leído y asimilado racionalmente la lectura sin ir demasiado a los detalles, pero es una parte importante del curso hacer esas lecturas y no hay forma de ocultar que tienen algunos desafíos. No son todas fáciles ni sencillas y además, si bien están bastante bien acompasadas al teórico, no siempre es evidente, una lectura medio técnica a veces, qué es lo más importante, de modo que hay que coger un poco de atención y de tiempo. La estrategia de leerlas por primera vez en el viaje de 427, por ejemplo, no es una buena estrategia. Si bien usted debería hacer lo suyo para demorar y llevar un tiempo a completar la lectura, una cosa es repasarla en ese momento, mirar algunas cosas, y otra vez que es el primer encuentro con un clásico, Feynman y Akash, ¿no? Que tenían varios viajes de 427 para encontrarle un poco la vuelta. ¿Entendido? Bueno, después la participación en los prácticos también es importante y cada práctico termina con un pequeño informe final que no es muy complejo, pero que implica por eso más o menos la cabalidad de ese práctico. ¿Sí? Los prácticos no cubren todo el curso, sino que están orientados principalmente a algunos temas generales y hay una línea de continuidad que es el análisis filogenético. El análisis filogenético es el primer tema del curso pasado de introducción histórica, ¿sí? Y hay varios prácticos orientados a ese tema. Además hay prácticos sobre genética de poblaciones, hay algunos que son discusiones de trabajos, ¿sí? Hemos ido complementando el núcleo inicial, pero hay una línea de continuidad orientada al análisis filogenético. Esto está vinculado al siguiente requisito del curso, que es un trabajo final, con grupos de 3 personas. Esos grupos sí pueden asociarse libremente, más allá de dónde están ubicados ustedes en los prácticos. Un trabajo se hace fuera de hora, básicamente, salvar las consultas y esas cosas. Ese trabajo es un trabajo que plantea un problema, ustedes eligen uno de varios, típicamente, que requiere una aproximación filogenética para ser abordado. Puedo nombrar algunos ejemplos de cursos anteriores. La historia de los roedores calomorfos sudamericanos. Son los roedores que la PDA, el carpincho, la nutria, el grupo, ese tipo de animales. ¿Sí? Bueno, hay teorías sobre su origen africano y la forma de abordar el problema, luego de entender un poco cuáles son las teorías y cuáles son los datos del registro fósil, es armando filogenias moleculares y viendo si la filogenia es compatible o no con esa hipótesis geográfica. La hipótesis es una hipótesis biológica de movimientos o colonización de un continente por un grupo, indirectamente tendría que reflejarse en el parentesco de ese grupo con otros grupos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una aproximación filogenética a un problema biológico. ¿Por qué usamos datos moleculares? En realidad, por una razón relativamente sencilla, un par de razones. La primera es que los datos existen hoy en abundancia. La segunda, que esos datos están disponibles en bases de datos que son accesibles para cualquiera, libre acceso. Y la tercera es que, a pesar de su complejidad, los datos moleculares tienen una estructura básica sencilla. Ustedes conocen ya el código genético, su organización en codones y el hecho que el ADN está compuesto básicamente por 4 nucleótidos. Entonces simplifica mucho el acercamiento primario de esos datos. Si hubiera, lamentablemente no los hay tan claramente disponibles, bases de datos morfológicos sobre esos mismos grupos, implicaría un montón de caracteres técnicos que ustedes seguramente desconocen. No que sea más complicado ni más sencillo, pero saber cuál es el ala del pterioide de repente no es tan obvio a primera vista como este triplete codifica para a la niña. Entonces, esa simplicidad de los datos moleculares es un poco engañosa. No quiere decir que entendamos todo, pues saber leer los tripletes o que son Gs, A's y T's no significa que entendamos realmente su significado biológico, pero nos permite bajarlos, alinearlos, compararlos y construir las filogenias con más facilidad y con menos obstáculos técnicos que otros tipos de datos. ¿Sí?
Entonces, el trabajo final es un requisito importante. Nosotros tratamos de presentarles en las primeras semanas los problemas para que los elijan y también los instamos a que se involucren en el problema lo más pronto posible para que tenga un tiempo de maduración, conseguir los datos, pensar si son datos apropiados, hacer unos ensayos, modificarlos. Todo ese trabajo que es importante es menos penoso si lo hacen progresivamente que si se encierran una semana a sacar el trabajo. Eso último es posible, pero se transforma en una especie de carrera contra el tiempo sin demasiado espacio para el análisis y la reflexión. Una línea más en favor de esta aproximación propagandística es que en realidad pasan dos cosas que vuelven importante que ustedes sean cuidadosos y selectivos con su trabajo. La primera, los datos existen porque alguien ya estudió el problema. De modo que conocer la bibliografía es importante y obtener la filogenia en sí mismo, tener el dibujito del árbol, no es un hecho demasiado importante porque se podría bajar de un trabajo. Y a esta altura, como es la de internet, ustedes pueden conseguir, entre comillas, la respuesta, pegarla en el trabajo y estaría cumplida la formalidad. ¿Sí? Como un análisis de datos como el que estamos planteando, es literalmente imposible que ustedes usen todos los datos, porque son demasiados, por lo tanto son imposibles de analizar con métodos y computadoras normales. Ustedes tienen que ser selectivos para que los datos sean suficientemente ricos y representativos del problema, pero a su vez suficientemente sencillos para ser manejables por ustedes. A nosotros nos vale más que la filogenia sea, entre comillas, la equivocada, pero que haya una discusión racional de por qué esos datos y no otros, por qué esos resultados y no otros, por qué incluso difieren de algunas publicaciones que podría estar implicado, que es simplemente un trabajo de bajar masivamente una cantidad de datos y producir una filogenia incomprensible, o simplemente en el desconcierto referirse a una publicada y salvar el asunto. ¿De acuerdo? Es decir, que es un ejercicio metodológico que va desde la propia selección de los datos. Como hay tanta cantidad de datos disponibles, en algún sentido ustedes hacen un diseño de muestreo, no para secuenciar ustedes mismos, sino para elegir entre la enormidad de datos ya disponibles. ¿Está bien? Nosotros hemos ensayado este tipo de ejercicios durante varios años y creemos que tenemos más o menos bien perfilado el tipo de problemas que son relativamente accesibles. Pero cada año aumentan las bases de datos y en ese sentido cada año hay una necesidad mayor de enfatizar este punto, de la selectividad que corre por cuenta de ustedes. Bueno, finalmente la ganancia del curso, por supuesto, los habilita a dar el examen. Hay una variante que hemos introducido y ensayado en los últimos años y es la siguiente. Aquellas personas que toman el curso y que ya tienen un título, lo toman por otras razones, no para obtener el título básico de licenciado o cualquiera sea el título inicial que están procurando, tienen la opción de hacer un trabajo final en lugar de dar el examen. Ejemplos: un egresado del IPA que tiene que tomar el curso para ingresar a la maestría del PEDESIVA. Es un ejemplo típico. O un egresado de otra facultad que le marcan ese curso como requisito de nivelación para ingresar a un posgrado. Pero también hay casos, se presentó el año pasado un caso de una persona que ya tenía su título de licenciado en otro campo y quiso tomar el curso porque tenía interés en el tema. Bueno, esa persona tiene derecho a dar el examen tradicional, pero puede optar si quiere por hacer un trabajo final sobre un tema que hay que conseguir. Hacer un trabajo final no es más fácil que dar el examen, ni lleva menos tiempo, pero es un enfoque un poco distinto y a veces la persona que ya es titulada, está trabajando profesionalmente, no se siente afín a sentarse a dar un examen con un montón de gente más joven, prefiere la opción igual de trabajosa pero distinta, de preparar un trabajo final hasta que resulte aceptable y ganar el curso sobre el desarrollo. No sé si hay personas aquí que sean ya tituladas, hay alguien que sea por lo menos un par de personas. Esa es una opción.
hay que pensarlo, no es obvio que sea la mejor con respecto a dar el examen. Pero es una opción válida que tenemos habilitada. Después una cuestión más, un par de cuestiones más sobre la orientación del curso. Ustedes saben, la biología está basada en 2 o 3 principios fundamentales, probablemente a nivel más alto son 2. La primera es la afirmación de que los procesos biológicos se basan en las leyes de las ciencias naturales, de la física y la química, y que no hay fuerzas diferentes en la base de procesos vitales radicalmente distintos o contrapuestos a las leyes de la física y la química. La diferencia de la biología se da por complejidad, ¿sí? Bueno, a veces aparecen fenómenos emergentes y fenómenos propios de la asociación de información de estructuras complejas, pero que en ningún momento contradicen o se saltean, pueden sortear las leyes de la física y la química. En otras palabras, que estudiamos la biología como cualquier otro aspecto de la materia y la energía del universo, sin recurrir a otros elementos. Esa certeza fue una certeza que se consolidó muy trabajosamente, y hasta no hace tanto tiempo, en términos históricos, podemos decir que hasta principios del siglo XX, el vitalismo, la idea de que había fuerzas especiales involucradas en la organización y evolución de la vida, especiales en el sentido de contradictorias o por encima, de alguna manera capaz de sortear las leyes de la física y la química, era una fuerza relativamente importante. ¿Sí? Y la segunda gran base organizativa de la biología es ni más ni menos que la teoría de la evolución, que a su vez constituye el principal aporte de la biología como disciplina a lo largo de la historia a la cultura moderna. Entonces, esta es una disciplina que tiene mucho de síntesis y también mucho de base unificadora de todas las ciencias biológicas. Ante esa inmensidad, la evolución está en toda la biología, podría ser un curso inabarcable, y además podría tomar 2 versiones principales. Una, la evolución como la historia de la vida tal y como la conocemos, concretamente la historia de la vida sobre la Tierra, desde su origen hasta nuestros días. Eso es un tipo de curso de evolución posible, ¿de acuerdo? Empezar con el origen de la vida y terminar con la diversidad actual. La otra opción, de las grandes, es un curso que se focalice más en los procesos y mecanismos de la evolución biológica, sin detenerse a recorrer toda la historia de la evolución biológica. Nosotros en este curso hemos optado por lo segundo, y eso implica algunas ventajas, por algo lo hicimos, pero también algunas limitaciones o desventajas. ¿Sí? Ejemplos: no vamos a hablar del origen de la vida, no vamos a hablar más en general de muchas de las principales transiciones innovadoras en la historia de la vida, el origen del código genético, de la celularidad, de la reproducción sexuada, de la multicelularidad, de los sistemas sociales. Nos vamos a perder un montón de cosas. ¿Sí? Así podríamos seguir: la evolución de los sistemas sensoriales, de los sistemas de procesamiento de información, de los sistemas inmunológicos, etcétera, etcétera. Esto es la parte del sacrificio. Perdemos esas cosas, o dejamos de lado esas cosas. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia, creo, y junto con el grupo que trabaja conmigo, por eso es en plural, creemos, es focalizarse en los grandes procesos y mecanismos, ilustrados con ejemplos, por supuesto, de la historia de la vida y la diversidad biológica, pero sin detenernos en pretender cubrir esos ejemplos, esas situaciones. Pensamos que es una buena opción entender cuál es la selección, cómo era la selección natural, cuáles son sus modos de trabajo, e ilustrarlo con 4 o 5 ejemplos que intentar cubrir todos los productos de la selección natural en el árbol de la vida y sacrificios implicados. Pensamos que es fructífero pensar en el papel del azar en la evolución en general, y con una buena cantidad de ejemplos suficientes para abordar el problema sin recorrer los grandes eventos azarosos que han ocurrido en la historia de la vida.
En otras palabras, pensamos que un énfasis en los mecanismos y procesos de la evolución en general, ilustrados con una buena cantidad de ejemplos seleccionados de la enormidad de la diversidad biológica, les puede dar a ustedes las herramientas de análisis y conceptuales como para, por un lado, reflexionar sobre el conocimiento biológico que ya tienen, sean de biología, de bioquímica, de otras carreras, y tratar de pensarlo o repensarlo en términos evolutivos. Eso por un lado. Y por otro lado, adquirir algunas herramientas metodológicas y también conceptuales como para abordar problemas que ahora no han abordado, que podrían abordar en el futuro. Si ustedes se plantean algunos de los temas que mencioné que estamos dejando de lado, por qué existe y se mantiene la reproducción sexuada, por ejemplo, un tema importantísimo, van a ver que ya aparecen fenómenos de azar, de lo que se llaman restricciones filogenéticas o históricas, de las estructuras, una vez que están conformadas, tienen una especie de resistencia al cambio. El cambio se produce por ciertas líneas y no por otras, una especie de inercia filogenética. Y el tema de la selección, si esos mecanismos están originados y mantenidos por selección positiva, darwiniana, o si el azar juega un papel importante y son, algunos mecanismos son uno de varios caprichos posibles de la historia evolutiva. También allí aparecen problemas como la selección a nivel de organismos y la selección a nivel de genes. Una característica puede ser favorable para un gen, para su propagación, y puede o no ser favorable para un organismo. Lo mismo puede ser favorable para un organismo, y eso puede coincidir o no con las ventajas para un grupo social o una especie. ¿Sí? Entonces, contar con las herramientas de pensamiento para abordar este problema, aunque no se haya discutido por sí mismo en el curso, nos parece que es una buena meta a lograr, y eso se aplica a muchísimos otros problemas adicionales. Bueno, entonces tratamos de tener un balance entre discutir y traer ejemplos suficientemente interesantes al curso y mantener la línea principal de foco en procesos y mecanismos de la evolución. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo está organizado el curso? Sin los recursos, sin la computadora dependiente que tenemos todos a esta altura. Tenemos primero una introducción que tiene una parte de historia de las teorías evolutivas. Como somos evolucionistas, le damos mucha importancia a la historia y también a la historia de la propia disciplina. Hay un segundo tema que es la estructura jerárquica de la vida, cómo está organizada la vida. Y luego el análisis biogenético. El análisis filogenético es una cuestión técnica, metodológica. Pero si hablamos del árbol de la vida, y ya desde Darwin esa es la metáfora fundamental para pensar en cómo se diversificó la vida, la reconstrucción de ese árbol, o de partes de ese árbol, es una herramienta fundamental. Y sucede que en estos momentos los métodos filogenéticos, pensar en términos de árboles, se aplican a muchísimas cosas, desde familias multigénicas hasta las relaciones de parentesco entre organismos, hasta el árbol de la vida en sí mismo. De modo que introducimos esta herramienta desde el comienzo para poder manejarla con cierta comodidad a lo largo del curso. También para que ustedes tengan las herramientas básicas de análisis filogenético para el trabajo final lo más pronto posible. Un segundo gran bloque es el que llamamos de la microevolución. Microevolución. ¿Qué es la evolución a nivel de poblaciones? Es la evolución entendida en términos modernos, pero tal y como lo entendió Darwin.
son los procesos poblacionales, fundamentalmente a nivel de organismos. No vamos a poner los detalles de acá, pero son los procesos poblacionales darwinianos. Este bloque nos va a llevar, junto con lo anterior, hasta la mitad del semestre. Es un bloque muy importante y pesado, y tiene algunas partes un poquito ásperas, a veces, justo la parte de genética de poblaciones. En la página del curso, y no es casualidad, hay una guía de genética de poblaciones, que he estado escribiendo en forma gradual, que trata de darles una mano en el estudio de estos problemas. ¿Sí? Eso se debe a que el tema ocupa una parte importante del curso y tiene algunas dificultades particulares. Como adelanto, esto lo van a escuchar varias veces de mí, si tiene dificultades con el tema de genética de poblaciones, la primera impresión que tiene el biólogo es que son las fórmulas, que son las que causan la dificultad. Les puedo asegurar que no son las fórmulas, sino que las fórmulas materializan algo que nos cuesta, que es pensar en términos, vamos a llamarle probabilísticos, no en términos deterministas. Si el animal es negro, muere, sino en términos si eso le da mayor o menor probabilidad de sobrevivir. Y ya la probabilidad implica un elemento de azar, ¿cierto? Bueno, el pensamiento probabilista, el pensamiento poblacional que inauguró en algún sentido Darwin en la biología, es lo que realmente nos genera dificultades. Y la fórmula debe ser la materialización de eso nada más. No hay ninguna fórmula que derivemos que no sea productos, sumas y restas, ¿sí? Pero materializa el pensamiento que está detrás, que nos genera dificultades. El tercer bloque del curso es el bloque sobre especie y especiación. Los procesos de formación de las especies. Y este es un tema importante por varios motivos. Es un tema que podemos llamar bisagra. Es la bisagra entre la micro y la macroevolución. La formación de especies, ya lo veremos, es un proceso poblacional. Tenemos que ver cómo una población de una única especie biológica termina transformándose o dando lugar a dos o más especies aisladas. Así que el proceso de la especiación es un proceso que nos remite al bloque anterior, pero con un ojo en aquellos procesos que determinan o terminan desencadenando la formación de entidades biológicas distintas. La formación de las especies es lo que Darwin llamaba el misterio de los misterios, y es un tema apasionante en sí mismo, pero también es un tema que tiene un resultado. Es uno de los muchos resultados posibles de la microevolución, es que las poblaciones, en lugar de seguir evolucionando como una entidad única, terminen fragmentándose en especies diferentes. Y entonces, cuando se forman especies distintas, tenemos una entidad biológica de un nivel superior al de los organismos, y esa entidad es la base del siguiente bloque, que llamamos macroevolución. La macroevolución es una combinación en realidad de dos temas. Por un lado es el estudio de los procesos evolutivos cuando las entidades que intervienen son especies y grupos filogenéticos que contienen especies y no simplemente organismos darwinianos. ¿Sí? Las especies, ya lo veremos, son entidades biológicas que en algún sentido son individuos formados por individuos que llamamos organismos. Del mismo modo que un organismo es un individuo, está formado por otros individuos que llamamos células, y así sucesivamente. Entonces, al igual que la conformación del organismo clásico darwiniano genera una dinámica poblacional, que fue la evolución que estudió Darwin y que se estudia hasta estos días, la formación de especies como individuos genera una dinámica macroevolutiva
donde las entidades que compiten y tal vez, lo veremos, son seleccionadas, son especies como tales, y no solamente los individuos que las componen. Así que la macroevolución tiene primero una parte que es la dinámica evolutiva del nivel de especies para arriba. Por otro lado, por tradición, se incluye en el tema toda la evolución a gran escala. No solamente la formación de grupos filogenéticos, sino de las grandes novedades e innovaciones en la historia de la vida. Todo lo grande, de grandes consecuencias, de gran impacto, cae a veces por tradición en este tema. Así que es un bloque con dos sentidos diferentes. Uno más jerárquico, de que la unidad que interviene son especies, y otro más jerárquico con la magnitud de los cambios que intentamos entender. Una pregunta que va a ser importante aquí y que fue importante para el propio Darwin es pensar si la macroevolución es simplemente el resultado a gran escala de los procesos darwinianos clásicos, poblacionales, o si realmente hay cosas diferenciales más allá del producto. ¿De acuerdo? Piensen en un ejemplo. Podemos considerar que la invasión de la Tierra por las plantas o por los vertebrados, por otros grupos animales, es un evento de gran magnitud, con grandes consecuencias. Cambia la biosfera, cambia la estructura de la vida a gran escala. ¿De acuerdo? Esa es la magnitud de un cambio significativo, que va más allá de si una polilla que antes era moteada, aparece una variante diferente que es melánica y favorable. ¿De acuerdo? Es evidente que hay una diferencia de magnitud. Es un tema más macroevolutivo. Pero la pregunta es si ese cambio de gran magnitud no es simplemente el resultado a gran escala y en ciertas circunstancias del proceso darwiniano microevolutivo clásico. O sea que la diferencia está en las consecuencias y no en el proceso realmente. Esa sería la postura de Darwin, por cierto. Darwin pensaba que la macroevolución era la microevolución acumulada, más de lo mismo. O sea, una diferencia por las consecuencias, la magnitud del cambio, y no realmente para Darwin por los procesos fundamentales. ¿De acuerdo? Bueno, estos temas, algunos de estos temas, vamos a tratarlos en este bloque de la macroevolución. Por el enfoque del curso, el aspecto jerárquico lo vamos a tratar sí o sí. Si aparecen entidades de niveles superiores que interactúan entre sí de manera que valga la pena ser estudiada. Y también vamos a estudiar sí o sí la gran pregunta de Darwin, si esos cambios grandes no son sino simples consecuencias fortuitas, limitadas en número, importantes en magnitud, pero al final consecuencias de sus procesos clásicos microevolutivos. En cambio, en la selección de qué problemas macro, entre comillas, vamos a elegir, vamos a optar por la misma línea. Focalizamos en los mecanismos y no intentamos cubrir todos los casos o toda la historia de la vida. El sacrificio de vuelta. ¿Está bien? Y finalmente, vamos a hacer una excepción a la regla y vamos a terminar el curso con un tema particular, que es el de la evolución humana. Nos contradecimos en nuestra proclama de que vamos a pensar los mecanismos y no la historia de la vida, y elegimos un grupo, los homínidos, los humanos y sus parientes más cercanos, para estudiar la evolución de ese grupo con cierto detalle. Hay razones importantes para hacerlo. Una es que la curiosidad por la evolución se puede aplicar a cualquier circunstancia, grupo de organismos, pero evidentemente implica el estudio o el conocimiento de nuestra propia especie. Una razón evidente. La segunda razón es que cuando Darwin escribió su monografía sobre la evolución humana, la evidencia documental o la evidencia empírica sobre la evolución humana era muy limitada. Se conocían datos de anatomía comparada y embriología comparada, de la morfología de los humanos y por qué estaban clasificados entre los primates, algunos detalles más, y el registro fósil era prácticamente desconocido. Mejor dicho, los pocos fósiles que existían, ya de homínidos, eran muy pocos, no habían sido reconocidos como tales. El llamado hombre de Cromañón, de hecho, existía, estaba en aquel, en algún lado, pero no había sido reconocido por su significación
como un pariente cercano, fósil o ancestro, ya lo veremos, de nuestra propia especie. Entonces, la incorporación de la especie humana en el árbol de la vida, tema que Darwin no eludió, era un tema que se basaba en una evidencia documental muy limitada. Podemos decir, simplificando, que todo el registro fósil de los homínidos es posterior a Darwin. Hay algún pero, sin embargo, pero básicamente se puede resumir así la historia. También, por supuesto, toda la evidencia genética y molecular que hoy tenemos era inexistente e inimaginable. Tampoco había estudios de relaciones de parentesco entre lenguas, o más en general entre artefactos y sistemas culturales. Es decir, que muchísima de la evidencia sobre el tema se ha acumulado desde la publicación de la monografía de Darwin hasta aquí. En algún sentido, la idea de la ubicación de la especie humana en el árbol de la vida y su conexión, por lo tanto, genealógica, filogenética con otras especies, puede ser una gran puesta a prueba de las ideas principales de Darwin. Ideas principales en dos sentidos. Primero, en un sentido general de la evolución, o un árbol que abarca toda la vida y por tanto nos abarca a nosotros también, no somos excepción. Y segundo, las ideas particulares de Darwin sobre la evolución humana. Noten que este año se va a completar el genoma de Neandertal, y va a ser un primer genoma completo de un organismo fósil, y no es casual que se haya elegido el llamado hombre Neandertal. Allí vamos a tener, a un nivel más detallado todavía, el estudio de parentesco entre especies cercanas, como sabemos no son Neandertal y la especie humana moderna. ¿Sí? Ya hay, la última vez que me fijé, unos 1500 millones de pares de bases prontos, secuenciados. Eso más o menos, algo menos de la mitad del genoma. Así que se va a poder contar con esa documentación en algún momento del correr del año. Naturalmente, si nos avisa que está el genoma humano completo de Neandertal en octubre, ninguno de nosotros simples mortales va a poder ir a mirar a ver qué hay de esos 3.500 millones de pares de bases para la clase de la semana siguiente. Vamos a tener que confiar en algunos reportes de gente que ha tenido más tiempo para examinar esas cuestiones. Bueno, entonces, por esa razón hacemos una pequeña excepción a la regla y dedicamos un par de clases a la evolución humana. Un último tema organizativo de mi parte, antes de abrir espacio para preguntas o dudas, es que este año es un año aniversario de la publicación del origen de las especies. Se cumplen 150 años de la publicación del origen de las especies. El Uruguay no es una excepción, ya ha habido de hecho un conjunto de actividades, pero ellas incluyen un simposio internacional a principios de septiembre en Maldonado, en Punta del Este, y el 7 de septiembre se inaugura la primera escuela latinoamericana de evolución. Es una escuela a nivel de posgrado, pero nos va a implicar como grupo en un par de maneras que es importante que ustedes tengan en cuenta. Primero, el viernes 4 creo que es de septiembre, todos los evolucionistas y afines vamos a estar fugados en Maldonado y no va a haber clases, ¿de acuerdo? Segundo, el 7, esto lo vamos a repetir y vamos a ponerlo en el calendario, va a ser más importante que nunca estar atento al calendario. El 7 de septiembre, que es un lunes, si la memoria no me falla, es la inauguración de la Escuela Latinoamericana de Evolución, acá en el Salón de Facultad, y se va a inaugurar con 2 conferencias en el horario de este curso, de modo que la idea es que ustedes asistan por lo menos a la primera, que la va a dar ni más ni menos que Douglas Futuyma, autor del libro de texto de evolución de los más importantes, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, etcétera, etcétera. La segunda conferencia que voy a dar yo, se la puedo saltear porque se van a cansar de mí. Lo que quieran asistir, por supuesto, lo pueden hacer, pero es menos importante porque no es una oportunidad tan exótica de escuchar hablar de evolución a mí. Pero bueno, vamos a dejar el espacio por razones obvias para que, en lugar de estar acá cerrados, puedan aprovechar la conferencia inaugural de futuro. La escuela es para los 20 o 30 estudiantes de posgrado, pero la conferencia inaugural es hacer en el salón de actos para permitir que las órdenes nos dedicamos hacia allá. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que tengo que decirles en la parte organizativa. Lo otro importante, y espero proyectarlo, es que
Que se remarque esta página web. En esta página hay un par de secciones de interés, en particular la que dice curso de evolución, donde vamos a ir colocando todo el material del curso. Un detalle importante es que ustedes, si van hoy, van a encontrar todas las diapositivas y el audio de la mayoría de las clases del año pasado. La evolución cambia de un año a otro, pero no cambia de manera muy radical. Es perfectamente legítimo, siempre voy a bajar el tema de X para ya tenerlo y poder contar con esos apuntes en lugar de tratar de apuntar un enloquecido todo lo que se dice en clase. Nosotros en esa misma sección vamos a ir reemplazando las transparencias del año pasado por las de este año y va a decir una cosa muy como nuevo para que ustedes sepan cuándo cambió. ¿Sí? Allí cada uno se organiza como quiere. Ustedes, si quieren podrían ya bajar todo el curso y aceptar que dar pequeñas modificaciones que cuando llegue el momento anotan acá, falta una diapositiva, sobra otra, cambió. Si es un cambio menor lo vas a ir tachando y escribiendo y eso les permitiría venir preparados con el material del año pasado. Yo voy a intentar adelantarme a los teóricos para que estén las diapositivas del año depositadas por lo menos un par de días antes que los temas correspondientes. Pero a veces uno se entusiasma con cambiando cosas y yo me autoatribuyo el derecho a cambiarlas hasta la misma madrugada del día de la clase. ¿De acuerdo? Así que pueden aparecer cambios un poco sorpresivos. Más en general, en esa página están las lecturas, comenzando el día miércoles, hasta el calendario del curso, los requisitos, el calendario de las clases prácticas, todo lo establecido puede ser un recurso importante para ustedes poder acceder a esa zona. También tenemos un blog que permite hacer preguntas, que en general tratamos de responder, y a veces es interesante, cuando hay gente que es medio bloguera, que no siempre la hay, ayuda a ver cuáles son las discusiones que se arman en torno a ese. Tratamos de que no sea muy proliferativo para que no tengan que leerse 500 páginas de intercambios menores, pero si hay preguntas interesantes, las validamos y hacemos una respuesta general para quien las quiera ver, no solamente para la persona que hizo la pregunta. ¿De acuerdo? Y también con acá en la página. Es un blog de WordPress, es fácil de ubicar. ¿Alguna pregunta? Sí, los controles de lectura cuando... Al comienzo de cada práctica. Sí. Así que... La lectura no está en su espacio. No, la lectura va a estar en la página web. Una cuestión sobre lecturas. Nosotros hacemos el esfuerzo de mantener la página, colocar las lecturas, pulir errores allí. Y por tanto ya no nos preocupamos más de hacer fotocopias, pero por supuesto si el subespacio se organiza para tenerlas disponibles para fotocopiar, a nosotros no nos molesta para nada, ¿de acuerdo? Simplemente que eso debe preguntar a ellos. Nosotros tratamos de tenerlas al día y disponibles en la red. ¿Sí? ¿Son las mismas del año pasado? Son las mismas del año pasado las lecturas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay parciales o...? Mi nombre es Enrique Leza. ¿Cómo? Enrique Leza es mi nombre. ¿Hay parciales o solo se prueba con las pruebas de los prácticos? Ahí voy. No hay parciales. Ustedes tienen que contestar las preguntas al comienzo de cada práctico, hacer los informes de prácticos y el trabajo final. ¿De acuerdo? Sí, son un par de preguntas por vez sobre 2 o 3 lecturas. Los prácticos empiezan la semana que viene. Los prácticos, bueno, las cosas les digo el miércoles, ¿no? No empiezan esta semana, seguro. Cuando hay prácticos, suspenden los teóricos. Cuando hay prácticos, entonces los teóricos de los viernes se suspenden. Se mantienen las 6 horas semanales de dedicación. ¿Se entiende? Gracias por la pregunta. Eso quiere decir que si tú tienes un práctico que es el miércoles de tarde, igual ese viernes, como todo el mundo tiene práctico esa semana, alguna gente va a tener práctico el viernes de 9 a 11 y no va a dar teórico. Esa semana. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿De tipo organizativa o de requisitos?
Todos se inscribieron y en un grupo de práctico. El sistema les pidió elegir un grupo de práctico para poder inscribirse. Bárbaro, eso fue un ajuste que hicimos para reducir los trabas. Bueno, vamos a hacer un corte de 10 minutos y a ver si arreglamos la parte de proyección. ¿Tu nombre? Juan y su compañero Joaquín van a grabar las clases de este año por primera vez. Nosotros igual vamos a mantener, es un proyecto para lo largo del año. Vamos a mantener el colgado de las diapositivas y el audio de las clases, ¿no? Nivel técnico menos 10, el audio es, si me acuerdo de perder el botón para aprender y cuando me acuerdo de perder el botón para apagar, sin digestión va colgado de la página, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un recurso para complementar el teórico y aquellos que no pueden asistir es mejor que nada. Es tipo ley de que es lo que hay. Pero van a estar colgados progresivamente a lo largo del curso. Lo de las grabaciones, filmaciones, no lo podemos prometer tan de inmediato porque no sabemos mucho qué nivel de edición le vamos a dar y todo. Ahora sí vamos a comenzar con el primer teórico, que va a seguir la clase que viene. Vamos a ver la historia de las ideas evolutivas. Espero que este año tengan la oportunidad, podemos hacer la parte de atrás, tengan la oportunidad de estudiar el tema de Darwin y sus contribuciones. El material, que ya era muy abundante, se va a incrementar en órdenes de magnitud. Y de hecho en la página vamos a tener una serie de vínculos nuevos a materiales adicionales, no tanto complementarios del curso, ya está bastante empaquetadito, sino del tema de la evolución de Darwin a ese tema. Bueno, por cierto que en la carátula acá de diapositiva van a encontrar, siempre por las dudas, la página de la sección. Allá adentro hay una sección muy fácil de encontrarle del curso mismo y el blog con el cual trabajamos. Para mi sorpresa, porque trato de no hablar en difícil, ha habido gente que ha planteado algunas dificultades con el vocabulario del curso. Entonces hay dos opciones evidentes. Una es preguntar, que es una buena forma de aprender, ¿sí? Y otra es usar el diccionario. Yo digo sin ningún tipo de ironía, si las palabras que crean un obstáculo son palabras comunes del lenguaje castellano, hay que ir a buscarlas. Pueden preguntar, pueden interrumpir, seguramente si alguien tiene una duda sobre una palabra, no está solo. Hay otros que están por ahí también rajándose la cabeza, especialmente mentalmente. ¿Sí? Y si son palabras biológicas que pueden no estar directamente en el diccionario, con más motivo hay que preguntar y averiguar qué son, que no sean un obstáculo. Bueno, primera cosa, vamos a ser salvajes. No vamos a hacer justicia a las contribuciones de los evolucionistas de la historia. ¿Sí? Pero en la página del curso hay un artículo, un ensayo que escribí hace un buen tiempo, comparando las contribuciones de Darwin con las de Lamarck. Les recomiendo que lean ese artículo. Creo que la recomendación está reforzada porque es una lectura obligatoria. Y también que lean en el libro de texto, que es el Freeman, la historia de las ideas evolucionistas. Pero, si vamos a hacer poca justicia de Lamarck, algo vamos a decir de él, y nada de sus predecesores, y es que Lamarck produjo la primera teoría realmente consistente de la evolución. ¿Qué queremos decir con consistente? Que no fue una especulación evolutiva más o menos difusa, ni un conjunto de ideas relativamente desordenadas, fue un intento de explicar el mundo viviente desde una perspectiva evolutiva, de, como se decía en la época, la transmutación de las especies. En ese sentido podemos decir que fue el primero, aunque podemos encontrar ingredientes de su pensamiento en un montón de contemporáneos. No siempre sucede. ¿De acuerdo? Hay dos cosas que siempre son muy difíciles de mostrar para cualquier persona, cualquier idea, que es la primera, ni hablar que es la única. Son cosas muy discutibles siempre, porque muchas cosas se mueven en un entorno social y cultural donde las ideas fluyen y naturalmente la gente se deja empapar por ideas de otros, como debe ser. Sin embargo, puede construir una estructura original a partir de cosas que están en el ambiente.
Bueno, pero una característica de las ideas de Lamarck es que, aunque es un poco duro decirlo, no era una teoría exclusivamente científica. ¿A qué me refiero con eso? La idea principal de Lamarck que él usaba para dar cuenta de la evolución es lo que él llamaba la tendencia inherente de la vida hacia la perfección, el impulso vital, idea que circuló mucho en el siglo XIX y constituyó una corriente filosófica llamada el vitalismo. Vitalismo que sigue hasta nuestros días, aunque con bastantes variantes. El impulso vital, la tendencia inherente de la vida hacia la perfección, es una idea de esas que le atribuyen a la vida propiedades diferentes y contradictorias con las leyes de la materia y la energía, digamos así. Va simplificando las leyes de la física y la química. ¿De acuerdo? En física o en química no existe una tendencia hacia la perfección o hacia la imperfección. Existen procesos más o menos eficaces, más o menos reversibles y irreversibles, sin que tengan una meta, una finalidad o una tendencia predeterminada particular. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta es la idea que Lamarck propuso con más fuerza. De modo que para él era una idea central. La vida surgía por generación espontánea y cada forma viviente evolucionaba siguiendo esa gran autopista virtual que la llevaba hacia la perfección. Note que en este esquema la evolución es casi lineal y cada grupo evoluciona en forma independiente. Hay un factor común, un poco broma llamamos la autopista, ¿de acuerdo? La ruta hacia la perfección puede tener elementos en común, pero en realidad cada forma de vida evoluciona, surge y evoluciona de forma independiente. No solamente esto, sino que en realidad para Lamarck su idea hoy más famosa, que es la herencia de los caracteres adquiridos, era una idea accesoria, importante pero de segundo orden comparado con lo anterior. La pregunta que se hizo Lamarck fue la siguiente: si, como estoy convencido, la vida tiene una tendencia y un impulso inherente hacia la perfección, ¿por qué encuentro organismos más perfectos, entre comillas, y otros más imperfectos? De más está decir qué es lo que tenía en mente de un perfecto o imperfecto. Lo que tenemos en mente nosotros en forma instintiva, no sé, el prejuicio. ¿De acuerdo? Y entonces allí consiguió un mecanismo de adaptación a condiciones locales. Por ejemplo, como un gusano puede terminar adaptado a una forma de vida parasitaria y en algún sentido quedar atascado en una situación que, lejos de ser perfecta o de estar en línea con esa tendencia principal, es como un camino lateral. De modo que la idea más conocida hoy de Lamarck, que es una idea perfectamente científica, ahora vamos a explicarla, la herencia de los caracteres adquiridos, era una idea de segundo orden, pensada así para explicar la adaptación biológica, pero una adaptación imperfecta justamente, un desvío, un atasco respecto a ese camino principal. Cuando Lamarck y otros hacen un esquema de este tipo, vamos a poner acá anélidos y acá los vertebrados, no está claro que esto sea una representación de lo que hoy entendemos, de que hay una cadena de ancestros y descendientes que unen en algún punto a dos grupos biológicos diferentes. Es muy probable que en muchos casos esto sea un esquema abstracto, de que el camino de los anélidos, siendo independiente del de otros organismos, se desvía de la ruta principal hacia ciertas características particulares del grupo, ciertas adaptaciones biológicas particulares del grupo. Bueno, la idea secundaria de Lamarck, pero aquella por la cual es más conocido,
es la idea de la herencia de los caracteres adquiridos, que es un mecanismo a la vez genético y de evolución adaptativa. Y vamos a disecarlo un poquito. Primero, vamos a desmentir una versión errónea que está andando por allí, y es que, bueno, una mutación es una adquisición, ¿de acuerdo? Y se puede transmitir, o sea que eso es herencia de los caracteres adquiridos. No, la marca está hablando de algo bien definido, que es lo siguiente: que aquellas características fenotípicas que el organismo adquiere por uso y desuso de los órganos, vamos a decir, el atleta que va al gimnasio, hace levantamiento de pesas, adquiere un desarrollo muscular y pierde, no sé, otras cosas, que esas características adquiridas por uso y desuso, se transmiten, se vuelven hereditarias, se transmiten a la descendencia. ¿De acuerdo? En términos modernos, de alguna manera, esa información fenotípica, repito, de ajuste al ambiente por uso y desuso, termina asimilándose al material genético de los gametos. ¿Sí? No es simplemente que cambia algo que se adquiere en el genoma y después se transmite. Es una adquisición fenotípica que se incorpora, se asimila a la línea germinal de los gametos y se transmite. Y esa es la idea que está hoy básicamente descartada. Pero es una idea totalmente científica, una cuestión biológica. Podría pasar que existiese un mecanismo de incorporación, de codificación genética de cambios obtenidos por uso y desuso. ¿Sí? Así que esto es un pasaje de cambio fenotípico, insisto en lo de fenotípico, que es la parte clave. ¿Sí? Vamos a poner entre comillas uso y desuso, que se incorpora el genoma, ¿sí? Información genética, diríamos hoy, heredada. Bueno, este componente de un mecanismo biológico natural, perfectamente científico de la mar, es el que se recuerda más, pero para él era un componente secundario. ¿Sí? Aclaremos entonces que no es simplemente el hecho de que un cambio genético se transmite, sino que es un cambio genético de alguna manera incorporado desde la variación fenotípica. Entonces, primer aspecto, el más importante para la marca, ligado al vitalismo, y un segundo aspecto, la herencia de caracteres adquiridos, que es una hipótesis científica, una vez más. De hecho, en el mundo moderno, el lamarquismo, en este sentido más científico, el mecanismo de la herencia de caracteres adquiridos, está básicamente descartado en la mayor parte de los casos, pero todavía es una hipótesis que se está siendo estudiada como una posibilidad en casos particulares de respuesta mutacional al estrés a nivel celular, sobre todo a nivel bacteriano. ¿Sí? De modo que no está completamente descartado que haya un pequeño espacio disponible para esta hipótesis en algunas circunstancias particulares en grupos de organismos unicelulares. Si tenemos que simplificar, la idea está descartada. La idea dominante es que las mutaciones ocurren al azar. Al azar no en el sentido físico-químico, no tengan causas conocidas, sino al azar en el sentido que no son respuestas las mutaciones adaptativas a los desafíos ambientales. ¿De acuerdo? O sea que el desafío ambiental no logra incorporarse directamente como una información adaptativa a nivel genético, ni por uso, ni por desuso, ni por exposición a radiaciones, ni a otros
agentes externos. Las mutaciones, entendemos hoy, son al azar, pero si decimos punto estamos equivocados. Son al azar con respecto a su carácter adaptativo. Muta una C a una T y puede ser adaptativa, indiferente, neutral o deleteria, antiadaptativa. Pero la mutación no aparece en respuesta al desafío ambiental, una respuesta dirigida, sino como un resultado de un proceso natural. Adelantándonos un poco, pensamos hoy que en la enorme mayoría de los casos, si no todos, la mutación no es una respuesta adaptativa. La mutación en sí, la mutación resulta seleccionada, favorable o no, en el contexto de la evolución biológica. Bueno, lo importante de Lamarck es que fue un esfuerzo global y sincero y abarcativo de ofrecer una teoría de la evolución, completando en ese sentido lo que otros habían hecho en su época, que era proponer ideas, especulaciones y algunos mecanismos posibles de la evolución. Lamarck tuvo que transformarse a sí mismo en un evolucionista, porque no lo era al comienzo, y tuvo el valor de hacer ese salto, de proponer una teoría ambiciosa, global, abarcativa de la evolución. Sin embargo, yo estoy convencido, y la mayoría de los evolucionistas estamos convencidos, de que la teoría de Darwin es una teoría fundacional en algún sentido que es importante precisar. Claramente no fue la primera teoría evolutiva, ni mucho menos la primera idea más o menos difundida de la evolución. Se sabe que de hecho el abuelo de Darwin había especulado sobre la evolución, así que hasta en la propia familia había ideas en el ambiente. Bueno, este año se conmemora la aparición de la obra fundamental de Darwin, El origen de las especies, y vale la pena tratar de disecar o entender cuáles fueron las contribuciones de Darwin, cuál fue su originalidad, qué elementos son compartidos con otros pensadores y en qué sentido representó el comienzo de una verdadera revolución científica. La imagen esa no es solamente una reproducción muy usada por ser unos pocos óleos del Darwin joven, sino porque ese Darwin joven fue el que produjo la teoría, y no el general anciano barbudo que aparece en las primeras fotografías de Darwin. Hay una cuestión misteriosa con Darwin que es la siguiente. En 1837, Darwin, en su cuaderno de apuntes dedicados a lo que él llamaba el problema de las especies, produjo este esquema. Lo que hoy se considera el primer árbol filogenético, propiamente dicho. No el primer esquema en forma de árbol, sino el primero que pretende reflejar conexiones reales entre ancestros y descendientes. Y esta imagen, que este año se va a reproducir en todo el mundo, en todo tipo de cosas, camisetas, de varias ya con esta imagen, tiene dos ingredientes atractivos. Primero, es verdaderamente el primer árbol evolutivo. Y segundo, aparte del esquema, está precedido por esta expresión, yo pienso que, y ahí está el dibujito. ¿Qué tiene este dibujo que lo hace tan atractivo? Varias cuestiones que en combinación son típicamente darwinianas, y diríamos hasta ese momento exclusivamente darwinianas, que hoy damos por hechas. Por ejemplo, tenemos una especie, vamos a llamar la especie D, y la especie D no es un punto. La especie D es un conjunto de variantes. En sus viajes por el mundo, recuerden que Darwin recorrió el mundo con el Beagle, de hecho estuvo 10 semanas solamente en Maldonado, para tener una idea, ¿sí? Viaje de 5 años alrededor del mundo. Darwin observó una cosa importante, es que todas las poblaciones reales de las especies naturales tienen variación. Variación entre individuos, variación entre razas geográficas y subespecies, y esa variación abarca todo, la morfología, pero también el canto de las aves. El mundo real es un mundo variable. Cada especie es una entidad, ¿sí?, pero con sus múltiples variaciones. Segundo, para Darwin, esa variación que hoy conocemos en la especie D proviene
literalmente, de una cadena de ancestros que la conecta con ancestros comunes con otras especies. Por ejemplo, en el esquemita B y C. Y noten que la especie ancestral, este tronco común, también es un ramillete de variación. La variación dentro de la especie es la base de la variación que luego vemos resuelta, discriminada, transformada en la variación entre especies. ¿Qué tipo de observaciones? Ya veo que no se extender más de la cuenta en Darwin este año, pero bueno, es un año especial. No se va a volver a repetir hasta el curso de evolución del año 2059. ¿Qué tipo de observaciones le llevaron a Darwin a concluir que la vida es así de variable? Muchas en nuestra región. El canto de la calandria, cómo varía geográficamente. Cómo la especie que conocemos como ñandú varía de un lugar a otro, y también cercano, adyacente, más al sur de la distribución de ñandú de la Pampa, el nuestro, vamos a decir así, aparece otra especie, el choique, o ñandú patagónico, que es muy parecida, pero distinta, y vive en una región adyacente al ñandú común y silvestre. También eso aparece en las mulitas, los tatús, y en el registro fósil aparecen organismos patentemente cercanos, en un sentido anatómico, y por especulación, en un sentido biológico, filogenético, a esos organismos. Hay una continuidad geográfica entre variaciones dentro de una población, variaciones entre poblaciones, variaciones entre razas, subespecies, variaciones entre especies. Lo mismo en los famosos pinzones de Darwin y tantos otros. Continuidad geográfica en el espacio y continuidad temporal hacia el registro fósil. Entonces, este esquema conecta la variación poblacional con la divergencia entre las especies. Y eso implica muchas cosas. Implica romper con tal vez la idea principal que existía en aquel momento sobre la armonía del mundo, concretamente del mundo natural y biológico en particular. Y romper con una visión filosófica profunda, se dice con más facilidad de lo que se hace. Darwin había sido educado para convertirse en clérigo, en pastor, y había absorbido con dedicación la filosofía de la llamada teología natural, que intentaba ver en la naturaleza el diseño del creador, ni más ni menos. ¿Y cómo era ese diseño? Ese diseño estaba formado por una armonía del mundo natural, donde todas las piezas encajaban en un equilibrio, diríamos hoy un equilibrio ecológico, por diseño, y además las piezas, que eran las especies, eran reflejos ideales del diseño de la mente, por así decirlo, del creador. La variación entre organismos era ruido, que había que eliminar, desechar, menospreciar para destilar la verdadera esencia de esas entidades abstractas que llamamos especies. Algo parecido a lo que hizo Newton con su teoría mecánica del universo. En lugar de detenerse, Newton y sus predecesores, Galileo y otros, en detalles de por qué la caída de un cuerpo puede verse afectada por el tamaño, por el reforzamiento del aire, tratar de destilar un mecanismo idealizado, la gravitación universal y los principios de mecánica de Newton, para reconocer un diseño armónico y equilibrado del universo que para Newton reflejaba justamente la idea del creador. Esta idea de los tipos ideales es una idea que tiene una larguísima tradición filosófica. De hecho, comúnmente la retrotraemos a Platón y la ampliamente conocida alegoría de las cavernas, donde nosotros percibimos, como seres imperfectos, variantes, proyecciones deformadas de la verdadera realidad ideal que tenemos que abstraer a partir de esas variantes. A partir de esa información con ruido, podemos intentar reconocer esos tipos ideales
que no vemos como tales, pero que intentamos abstraer de la información del mundo. Entonces, lejos de desechar la variación, resulta que la variación es la señal misma, la fuente misma de la evolución biológica. Un cambio fundamental. La gran pregunta que todos se hacen y que no tiene una respuesta nítida, aunque sí hay pistas, es por qué, teniendo clara esta idea, alrededor de 1837, y habiendo concebido el mecanismo de la selección natural un año después, se sabe el mes en que lo concibió, poco menos que el día. ¿Por qué se tomó 20 añitos para producir el origen de las especies? Vamos a dejar eso por ahí como pregunta, de repente después lo retomo, y vamos a ver cómo es el origen de las especies en su estructura. Y aquí tenemos parte de la respuesta. El origen de las especies es mucho más que una idea sobre la evolución y el mecanismo de la selección natural y el árbol de la vida. Es un intento de abarcar a toda la biología y buena parte de la geología de la época bajo una misma teoría. Teoría que se nutre de todo lo conocido, ni más ni menos, todo lo conocido. Se nutre para alimentarse y afirmarse de todo lo conocido del mundo biológico y geológico, y a su vez vuelve a ese mundo con una visión diferente, alternativa. Sin entrar en detalle, fíjense la estructura del libro. Estos son los capítulos del libro. Y ustedes podrían hacer un esfuerzo por desmentir a Mark Twain, que dice que es un clásico, que es un libro que todo el mundo, o una obra, que todo el mundo cita y nadie lee. Primeros dos capítulos, variación. Variación, elemento clave. Darwin se hizo socio de sociedades de criadores de palomas, por ejemplo, y sospechamos que el interés por las palomas era relativamente menor. Era para ver cómo hacían los criadores y desarrolladores de variedades y razas para producir variables tan distintas en apariencia de la especie ancestral o de otras variables. Estudiar el mecanismo de la selección artificial en vivo y en directo. Y el concepto de selección natural es una adaptación al mundo natural de las prácticas de la selección guiada por los humanos. Variación. Tercer capítulo, título tomado de la obra de Malthus, famoso ensayo sobre las poblaciones de Malthus, que acabo de terminar de leer. La frase, la lucha por la existencia, está tomada directamente de allí. ¿Por qué? ¿Y de qué manera? Darwin, cuando volvió del viaje del Beagle, yo era un evolucionista convencido. Y también estaba convencido de que la evolución procedía por ramificación y diversificación a partir de ancestros comunes. Y no era una cadena lineal. No había una escala zoológica de ordenada lineal desde lo primitivo hacia lo evolucionado. Desde un proceso ramificado. Le faltaba el mecanismo de la evolución. Conocía los mecanismos propuestos por Lamarck y otros. No terminaban de convencerlo. En particular, aunque Darwin fue siempre bastante oscuro y tangencial sobre sus visiones más filosóficas y religiosas, en particular no terminaba de convencerla el mecanismo de tendencia interna a la vida de la perfección, que implicaba una linealidad que él no veía, y tampoco terminaba de convencerla, aunque con menos resistencia, la herencia de caracteres adquiridos. A pesar de genética, no se sabía prácticamente nada en aquel momento. En el ensayo de las poblaciones de Malthus, Darwin encontró algo que había estado buscando, o que estaba, como él dice en sus propias palabras, estaba preparado para apreciar o valorar por su conocimiento del mundo natural. Malthus es un argumento, es el fundador de la demografía moderna, o sea, el estudio de las poblaciones. Y el argumento de Malthus, bastante truculento en sus detalles, era un argumento en un sentido bastante crudo contra muchas ideas de progreso un poco ingenuas que había en la época. Es un ensayo de 1898, inmediatamente después de la Revolución Francesa, un par de décadas después de la Revolución Norteamericana. ¿De acuerdo? Época de, a pesar de la guillotina, cierto optimismo social. Y Malthus ironiza bastante sobre la obra de unos pensadores que vislumbraban un mundo ideal con distintas ideas. Que la especie humana puede perfeccionarse hasta vivir eternamente,
que las poblaciones humanas podían vivir en armonía y ser igualitarias, un montón de cuestiones. El argumento de Malthus, socialmente discutible por supuesto, es un argumento que se basa en lo siguiente. Él dice, cualquier población tiene un potencial reproductivo enorme. Y da ejemplos de cuán rápido crecen las poblaciones humanas en circunstancias favorables. Por ejemplo, cuando se coloniza un nuevo continente. Dejamos de lado, sacamos un poco el codo de los nativos y tenemos recursos disponibles en abundancia. La velocidad de crecimiento de las colonias, se refiere a las colonias inglesas en Norteamérica, fue enorme durante mucho tiempo. Abundancia de recursos y potencial reproductivo. También nombra otros ejemplos de crecimientos rápidos después de grandes catástrofes, grandes epidemias, grandes mortandades enormes por guerras, cosas de ese estilo. El potencial reproductivo de la especie humana, Darwin tradujo de las especies, ¿sí? Generalizó, es enorme y realmente podría crecer la población, como él dice, en forma exponencial. Y da números de cuánto tiempo llevaría para duplicar, triplicar una población humana si no hubiera limitantes de recursos. Y el segundo argumento que da es que los recursos son siempre limitados, crecen pero nunca pueden crecer al ritmo que requiere el crecimiento libre, geométrico o exponencial de la población. Por lo tanto, los recursos son una cota al crecimiento de cualquier población. ¿Qué hace Darwin? Asimila estas ideas a lo que estaba tratando de intuir que ocurría en el mundo natural. Esas variantes que él observaba todo el tiempo eran variantes que evidentemente eran algunas de muchas que pudieron haber existido. Y el vínculo que hace Darwin es el siguiente: cualquier característica, cualquier variante que sea ventajosa desde el punto de vista reproductivo le va a dar una mayor tajada, va a estar sobre representada en la siguiente generación. ¿Sí? Es decir, un organismo que resiste mejor las enfermedades. La obra de Malthus da suficientes detalles truculentos de las formas como las poblaciones no crecen por pestes, enfermedades, guerras y otros desastres. Pero cualquier mecanismo que en la lucha por la existencia confiera, así sea una pequeñísima ventaja, le dará una mayor probabilidad de sobrevivir y alargar, dejar descendientes. Y esa característica, si es heredable, va a estar sobre representada en la siguiente generación. Ahora, este mecanismo, pensado en el mundo natural, es un mecanismo que no tiene orientación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es un mecanismo que no me dice que el favorable va a ser más complejo, un ser más estructurado o menos complejo, más libre o más parasitario, más inteligente o menos. No hay una orientación. Es cualquier variante que en su momento y en el concierto de lo que ocurre en la población y las circunstancias tenga un diferencial, va a propagarse, y lo que no lo tenga va a quedar atrás. Este mecanismo o estas condiciones de competencia poblacional crean un campo fértil para que la evolución sea como la estaba observando Darwin, una evolución por ramificación. Hay muchos caminos posibles, ¿de acuerdo? Y no hay una orientación, no hay un eje orientador hacia la perfección o hacia ninguna otra cosa. Bueno, de así sale la idea de la selección natural. Detalles sobre la variación en las poblaciones biológicas. La variación para Darwin es la norma, ampliamente documentada. Aquellos tipos ideales quedan en el camino. La lucha por la existencia es la norma. La naturaleza vista fuera de Inglaterra se parece muy poco a un armonioso y prolijamente cuidado jardín de la Inglaterra de la época. Dificultades de la teoría, abarcación de distintos aspectos de la biología. Darwin fue pionero en el estudio del comportamiento. Tiene una monografía donde compara la expresión de las emociones en los animales y el hombre, o la especie humana. Conexiones entre organismos. No somos tan exclusivos.
Hibridación, dificultades porque si las especies no terminan de aislarse y pueden hibridar, como que no se termina de resolver la separación de los linajes. La imperfección del registro fósil. ¿Por qué si la evolución es como la piensa Darwin, lenta y gradual, no tenemos cadenas continuas de organismos transformándose en un ordenamiento constatable? Y en verde está, lo que diríamos es todo lo biológico y geológico que sea relevante al tema, resumido y discutido en términos evolutivos, ni más ni menos. La sucesión geológica de los seres vivos, la variación geográfica, tal vez la experiencia del mundo natural de poder ir de un lugar a otro y ver la especie variando a lo largo del espacio, haya sido un factor importante en la concepción de Darwin. 2 capítulos sobre eso. Y un capítulo de afinidades, pero afinidades ahora no formales. Esto se parece a esto otro y lo voy a poner junto en una clasificación, sino afinidades reales por ancestros comunes, visibles en la morfología, la embriología, órganos rudimentarios. Sería sutil, porque si un órgano rudimentario tal vez no exista para una función hoy, sino que es un resabio, un legado, una huella de una función anterior, hoy perdida, ¿sí? Y un trabajo de síntesis. ¿Fue Darwin el propulsor de la revolución científica? La respuesta más clara es que sí, y no nos estaríamos dedicando un año entero a mejorar su obra. Y es una transformación científica en el sentido histórico. Ustedes tienen un capítulo de Bernard Cohen, traducido de hecho al español, de forma más o menos casera, para ver esto en detalle. Primero, una revolución científica no es simplemente un pequeño cambio que le da un minuto de gloria a uno de nosotros, a un otro científico. Es una transformación radical, un verdadero cambio de paradigma en sentido filosófico, tal como lo planteó la obra de Thomas Kuhn. La palabra radical, la palabra revolución, la palabra paradigma se pueden usar y abusar, y se pueden usar a distintas escalas, ¿cierto? Pero acá estamos hablando del sentido más serio y elevado que se le puede dar al término. Es un cambio de magnitud, afecta a una gran disciplina y no a un pequeño campo específico, por más importante y útil que sea. Provee realmente un nuevo marco de referencia para el pensamiento científico en primer lugar y cultural en segundo lugar. Son esos cambios científicos que no pueden dejar indiferentes al resto de la sociedad, no son tecnicismos. El colorario, impacto científico y social. Nos remueve, nos obliga a repensar nuestro lugar en el mundo. Esa fue la revolución de Galileo, Kepler y Newton. Cambia la forma de pensar sobre cómo era el universo, cuyo centro no era más la Tierra y cuyas leyes eran encontrables por métodos de observación y deducción científica y cálculo matemático. Nueva forma de ver el mundo. Eso mismo lo estamos viendo acá. Y tiene que ser una transformación que resista el paso del tiempo. No puede ser una flor de un día. Hay muchas flores de un día que son muy buenas y contribuyen al progreso de la ciencia. Pero en perspectiva histórica no merecen el término de revolución científica. Y también no hay revolución sin revolucionario. La persona, esto no sale de casualidad. En realidad que cambia de jardinería, pero un rato de Dios es que ve el origen de las especies. Tiene que haber una conciencia de la magnitud de la transformación que compromete a la persona o al grupo, al núcleo social, a producir una transformación de esa naturaleza. Aparte tiene que tener éxito, claro, con la voluntad no alcanza. Las ideas de Darwin, que hoy consideramos ampliamente aceptadas, tuvieron un destino desigual a lo largo del tiempo. Ya veremos después cuáles son, pero no fueron aceptadas inmediatamente, así en forma automática. La idea de árbol filogenético, de un proceso biológico de evolución por diversificación a partir de centros comunes, fue aceptada inmediatamente. Con esto quiero decir, en las siguientes décadas, desde su aparición. Hoy no hay nadie que pueda hablar de evolución sin hablar de la metáfora del árbol, donde hay ancestros y descendientes, donde la variación actual está conectada históricamente por el árbol de la vida, o a través del árbol de la vida. De modo que esa idea de Darwin, original de Darwin, fue un éxito completo, excepto, claro,
en aquellos sectores donde la resistencia a la evolución como tal la volvía inaceptable. Razones filosóficas, religiosas y otras. En el campo científico es una idea que fue asimilada bastante rápidamente. Ponemos allí que hacia fines del siglo XIX esa idea estaba para quedarse. La idea de la evolución gradual, sin grandes saltos, un proceso de transformación a nivel poblacional, y del proceso de selección natural, del cual hablaremos luego, como proceso fundamental, aunque no exclusivo, se aceptaron con mucho menor velocidad. De hecho, a principios del siglo XX, la mayoría de los naturalistas eran lamarquistas, en una o ambas versiones del término. O eran vitalistas y creían en el proceso de la herencia de caracteres adquiridos, o se limitaban a la herencia de caracteres adquiridos sin meterse con el vitalismo. Recién, hacia mediados del siglo XX, pasó a ser casi universalmente aceptado, o mayoritariamente aceptada, la idea de la evolución como un proceso gradual, poblacional, y de la selección natural como un proceso o mecanismo principal, aunque no exclusivo. Una de las razones por las cuales costó y a veces cuesta aceptarle la evolución darwiniana es porque no tiene un orden que nos dé una sensación de bienestar. Tal vez hayan oído el comentario de Einstein cuando lo consultaron sobre la mecánica cuántica, donde el azar es constitutivo, y Einstein dijo: Dios no juega los dados. No sabe bien qué quiso decir, pero o rechazaba radicalmente la existencia del azar como parte inherente a la física, a la estructura de la materia, o consideraba que una explicación basada en el azar tenía que ser provisoria, mientras se llevó buscando una explicación más satisfactoria, más determinista. ¿Sí? Bueno, el Dios darwiniano, puesto entre comillas, juega los dados todo el tiempo. Porque el proceso de evolución por selección natural es un proceso totalmente condicionado a lo que ocurre en cada momento. Hoy sabemos con toda claridad que una mutación aparecida en un contexto puede ser favorable y aparecida en otro contexto, en la población de al lado o 100 años después, puede ser desfavorable o neutral. De modo que el azar influye mucho aún en el destino de las adaptaciones biológicas. Por ejemplo, en los genomas de Drosophila, ustedes saben que los drosofilistas son grandes catalogadores de mutaciones y sus efectos, ¿sí? Entonces, las mutaciones que se apartan del tipo silvestre están catalogadas, cualquiera las puede leer, y hay miles de mutaciones definidas. Bueno, sabemos muy bien cuál es el efecto de las mutaciones en Drosophila melanogaster, y hay muchas mutaciones que son deleterias, que tienen efectos negativos. Quien tiene esa mutación le va peor en la vida. ¿Sí? Y sin embargo, una fracción de esas mutaciones son el tipo silvestre en otras especies de Drosophila. Lo cual sugiere que en otro contexto genómico o en otra secuencia de eventos, esas mismas mutaciones, esas mismas cadenas proteicas, traducen igual, son favorables en un contexto y deleterias en otro. Si esas mutaciones aparecen hoy en Drosophila melanogaster, son seleccionadas en contra. Y sin embargo son el tipo silvestre favorable en otras especies de Drosophila. Así que el azar cumple un papel fundamental en la visión darwiniana del mundo. Vamos a terminar esta parte del tema con una referencia general de Sigmund Freud, intentando explicar por qué la teoría darwiniana es una verdadera revolución y por qué sacude un mundo que va más allá del mundo científico, de los especialistas en el tema. Dice Freud, esto está entresacado de una frase más larga y retorcida. Dice que el amor ingenuo del hombre, de la especie humana, diríamos hoy, para ser un poquito más prolijos, a sí mismo, ha recibido 3 golpes principales de parte de la ciencia. La primera, que es de Copérnico, Galileo, Newton, que la Tierra no es el centro del universo. Nosotros queremos ser el centro del universo y que nuestro planeta esté allí mismo, en el centro. La segunda, Darwin destruyó el supuesto lugar privilegiado de nuestra especie, nosotros mismos, en la creación. Y la tercera,
modestamente, diría Segismundo, la investigación psicológica, sus propios estudios, que busca probar que su ego, el del humano, no es ni siquiera patrón o maestro, dueño de sí mismo. Esta es la magnitud de la sacudida que representó la teoría de la evolución, pero en particular la teoría de la evolución de estilo darwiniano, sin orden, sin destino, sin perfección. ¿De acuerdo? Aceptar una evolución ordenada hacia la cumbre y preferentemente con nosotros ahí arriba, es mucho más fácil que aceptar una evolución con los procesos que se arman a sí mismos y no tienen una justificación o finalidad ulterior aparente. Por supuesto que para la ciencia siempre hay que quedar aparente, porque yo no puedo saber si no hay un congreso de dioses haciéndome ver marionetas, haciéndome creer cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista de nuestra aproximación científica al problema, la evolución biológica no tiene orden, no tiene perfección, y si la tiene, es dudoso que digamos nosotros su cumbre máxima e insuperable. Vamos a dejar por acá, en las próximas clases seguimos con esta historia de ese.